Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando desde España, desde Europa y buenos días a los que nos escucháis desde Latinoamérica. Yo soy Daniel de tecnowebinars.com. Estamos aquí con Luis Vilanova, un colaborador habitual que está en Madrid. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, pues muy agradecido de poder dar esta, creo que es la tercera ya, ¿no? La tercera charla o webinar que damos sobre la ley antifraude. Encantado de estar con vosotros. Efectivamente, vamos a hablar otra vez de la ley antifraude, vamos a hablar de las novedades que hay, de la situación actual, de las novedades que puede haber este mismo mes de diciembre y también de los servicios legales que estáis ofreciendo, ¿no, Luis? Desde ley Correcto. antifraude. Sí, ha sido un poco, la verdad es conforme los clientes nos han ido pidiendo otras cuestiones, pues ha habido que ir incrementando el portfolio de servicios para ofrecer lo que los clientes demandaban, ¿no? Básicamente. Bueno, pues ya sabéis, lo más interesante en muchas ocasiones con Luis es el turno de preguntas que tenemos después, así que os animamos a participar. Podréis hacerlo directamente vía micrófono, que es como mejor, vamos, como más nos gusta que participéis, o también desde el chat. En el chat podéis escribir vuestras dudas, vuestras cuestiones y se las trasladaremos a Luis. Bueno, Luis, todo tuyo, nos vemos en el turno de preguntas. Perfecto, muchas gracias. Venga. Bueno, pues como he dicho, bienvenidos a este nuevo webinar, la tercera edición de este webinar prácticamente sobre ley antifraude. Nosotros nos podéis encontrar en leyantifraude.com. En leyantifraude.com vais a encontrar muchísima información de la nueva ley antifraude de software. Ahora explicaremos un poquito, yo creo que ya todo el mundo ya la sabe, pero un poco vamos a hablar de una pincelada rápidamente. Casos de éxito, noticias, artículos, servicios, vais a encontrar en leyantifraude.com, vais a encontrar todo lo que se refiere a nuestra labor, que ahora estamos, yo diría que casi liderando, ¿no? En España. Hemos sido pioneros y bueno, eso también tiene sus pros y contras, pero ya tenemos bastantes decenas de clientes pues muy satisfechos, ¿no? Con el trabajo que estamos llevando con ellos, ¿no? Lo primero que me gustaría decir es que nosotros somos auditores certificados. Tenemos el sello internacional CISA, no sé si conocéis CISA y la organización ISACA, que otorga los sellos de auditores internacionales, repito, con valor internacional. Nosotros somos auditores CISA, de manera que nuestro informe o nuestra firma de los informes, ahora diré un poco algunas cosas más que hacemos, podemos firmar documentos aquí en USA, de hecho trabajamos para otros países, ¿no? Que tienen software que entra en España. Pues ahora me viene Francia, Italia, Bélgica, UK, Colombia, Canadá, Argentina, Panamá, Estados Unidos, ¿vale? Y todos los informes vienen firmados y sellados con nuestro número de auditor CISA, ¿no? Todos los auditores CISA tenemos un número, un registro. Por ello, trabajamos, entre otras cosas, con la agencia tributaria desde hace mucho tiempo ya. Eh, y todos nuestros informes pues, han sido aceptados siempre por la agencia tributaria, la verdad. Luego también trabajamos como peritos judiciales. Esto es importantísimo, importantísimo para la auditoría que estamos haciendo en este momento, la ley antifraude, porque, repito, en la ley antifraude muchas de estas cosas sancionables que vamos a ver, perdón por utilizar la palabra cosa, pero muchas de las cuestiones que vamos a ver tienen que ver con aspectos de buenas prácticas que acaban siendo evidencias en juicios que hemos estado, como peritos de parte o peritos judiciales. Pertenecemos a las más importantes asociaciones de peritos de España. Digo más importantes porque estas asociaciones, para entrar en una asociación de este tipo, tienes que demostrar más de 5 años en sala judicial, ¿vale? Hay otras, pero simplemente tú pagas una cuota y se acabó y entras. No, aquí no. Aquí tienes que demostrar que tú has trabajado como perito colaborador con la justicia desde hace más de 5 años, ¿no? Entonces, estos dos factores yo creo que son importantes. Por un lado, nuestros informes tienen el sello de un auditor certificado y por otro lado, aplicamos todas las buenas prácticas como auditores y como peritos judiciales que nos hemos encontrado en muchísimos juicios con RPs, con software de gestión, apps, web, etcétera, etcétera, clientes demandando a partner, partner demandando a cliente, aplicando a otras legislaciones, homologaciones, etcétera, que han acabado en juicio, ¿vale? Creo que esto es importante y creo que lo deberíais de tener en cuenta. Como auditores certificados no es el primer servicio que ofrecemos para la agencia tributaria. De hecho, somos
yo no diría que el principal, porque no lo sé, pero sí que diría que de los principales auditores que trabajamos para la agencia tributaria en lo que se denomina la digitalización certificada de facturas. Esto que hace es transformar el papel en digital, ¿no? Y ya puedes eliminar la factura del proveedor, ok, en papel. Hay un listado de empresas homologadas, la mayoría las hemos hecho nosotros, ¿no? Las hemos auditado nosotros. Trabajamos otras 2 auditorías que están muy relacionadas con la ley antifraude, o podríamos decir que son la base de lo que son la ley antifraude y los controles aplicables, como la NF525 de Francia en modalidad autocertificación. ¿Por qué? Porque muchos clientes nuestros son empresas de software que entran en Francia, que tienen clientes en Francia, tienen implantaciones en Francia. ¿Vale? La NF525 además tiene relacionado con la ley antifraude tema de dimensiones, que luego hablaremos, trazabilidad, integridad, firma digital, encadenamiento, o sea, tiene mucha relación. De hecho, nosotros nos basamos en parte también en esta para nuestras auditorías en España. TicketBuy, todos la conocemos, norte de España, también firma digital, encadenamiento, ¿ok? Luego, otras auditorías que ya no tienen que ver con la ley antifraude, pero que sí que requieren que seamos auditores certificados, en este caso como CISA, pues somos el principal auditor de España en receta médica privada electrónica. Todos los médicos utilizan un software que debería estar homologado por la Organización Médico Colegial, somos el principal. También auditamos soluciones de apuestas online, de juegos online, 27001, 27017 y PCI DSS en tema de pasarelas de pagos, ¿no? Entre otras auditorías. Yo creo que estas son las más importantes. Entonces, cogiendo todo esto, cogemos buenas prácticas en general que ya existen en la industria, no nos lo estamos inventando nosotros, ya existen en el mismo sector, es decir, antifraude, ya sea otro país o otras regiones, y lo aplicamos a nuestra auditoría de ley antifraude en España, básicamente, ¿no? Muy bien. ¿Sancionable? Clientes me preguntan, ¿pero es sancionable? Sí, desde el 11 de octubre. ¿Hay alguna duda de esto? O sea, ¿alguien puede tener alguna duda de que esta ley es sancionable desde el 11 de octubre? Yo creo que no. No sé, o sea, a no ser que alguien de verdad tenga un documento firmado por la agencia tributaria, y repito, algún documento publicado o firmado por la agencia tributaria que diga que la ley antifraude, artículo 201 bis, apartados de la A al D, han sido suspendidos y no sancionables, y el E y el F de momento temporalmente parados, ahora hablaremos de esto, por favor que nos lo diga, porque no existe. Lo digo esto y subrayo esto un poco, porque algunos clientes me han dicho, no, es que no sancionan. No sé, ya no van a sancionar. ¿Cómo que no van a sancionar? ¿Dónde está escrito eso? ¿Te lo han dicho tomando un café en un pasillo? ¿Dónde te han dicho esto? ¿Dónde está escrito esto? ¿Vale? De hecho, tenemos ahora mismo empresas muy importantes de desarrollo de software que están muy preocupadas por este tema. Hoy hablaba con pues diría uno de los RPs top 10 de España ahora mismo, que estamos trabajando su auditoría de ley antifraude, que lo tienen clarísimo, ¿no? O sea, tanto en el estándar como en los verticales que tienen desarrollado, estamos trabajando este tema. Sí que también quisiera decir que recientemente ha sido actualizada la ley, eso es verdad. Ahora aproximadamente unas 4 semanas sacó por escrito, repito, por escrito. Tienen que estar las cosas, siempre decimos, ¿no? Como peritos decimos que las cosas tienen que estar por escritos, o que se pueda probar lo que te están diciendo. Una actualización de la ley. Esta actualización de la ley, ahora luego lo comentaremos un poquito, pues básicamente, pese a el mal entendimiento desde nuestro punto de vista que hacen otras empresas de desarrollo u otros auditores, para mí agrava el problema para las empresas de desarrollo, porque hay que tener en cuenta que la ley original del 11 de octubre lo que nos decía era que aplicaba al cliente y al partner. La primera actualización que han sacado es que de momento y temporalmente ya no le afecta al cliente, solo le afecta al partner y al distribuidor, con lo cual para mí es más grave aún, es decir, más responsabilidad, ¿no? Sobre el partner, o al menos la misma, ¿no? Sobre el partner y el distribuidor. Y algunos de vosotros me podéis decir, sí, pero han parado temporalmente. No confundamos con eliminar, ¿eh? Han parado temporalmente el apartado E y F, que ahora hablaremos de ellos. Sí, pero es que yo para cumplir de la A al D tengo que cumplir con el E y F. Es un poco una paradoja que ahora hablaremos también, ¿no? Por tanto, creo que queda suficientemente claro que, a no ser que alguien tenga por escrito y firmado de la agencia tributaria que ya no se sanciona, la ley actúa desde el 11 de octubre, ¿vale? Muy bien.
Otra de las cuestiones y novedades que nos establece esta ley, que los clientes también me preguntáis, es, oye Luis, pero claro, la ley a día de hoy, esto lo hemos comentado en otros webinars, pero es que es muy importante subrayarlo. ¿Cómo es posible que sancione si la ley está, pero no dice el cómo cumplirla, ¿no? O sea, por ejemplo, la dimensión de conservación, que luego vamos a ver el tema de la conservación, ¿no? Me da igual, trazabilidad, integridad, la que queráis. Oye, la conservación no dice cómo se tiene que cumplir la conservación de la información, ¿no? O de las facturas, hablaremos de qué tenemos que conservar también. No lo dice. Pero esto no es nuevo. Es decir, otras homologaciones, la que hemos hablado de digitalización certificada de facturas. Recordar, ¿no? Aquí, la primera que estaba aquí, la digitalización certificada de facturas, viene desde el año 2007, si no quiero recordar mal. Nosotros estamos trabajando desde el año 2014, más o menos, como auditores preferenciales. Tampoco nos dice cómo tienen que ser las copias de seguridad. No nos lo dice. Dice que hay que hacer copias de seguridad, pero no nos dice que tienen que estar separadas geográficamente, por ejemplo, ¿no? Digamos que el que no nos digan exactamente el qué, no nos evita esa sanción. A mí me dicen que no tengo que superar los 120 kilómetros por hora, pero no me dicen si tengo que ir a 120, a 119, a 118. No superes 120, ¿vale? Aquí lo mismo. Yo tengo que cumplir con la trazabilidad, pero ¿cómo la tengo que cumplir? Pues obviamente te tendrás que apoyar en profesionales, auditores, que te digan, mira, esto en Francia se hace así, esto en esta ley se hace así, esto en las buenas prácticas como auditor de certificado se hace así, por tanto, nuestra recomendación es que tú lo hagas así. Tú haciéndolo así, estás cumpliendo al máximo posible con la conservación. Es imposible que ahora venga alguien y te diga, no, tú cumples con la regla del 321 de las copias de seguridad y encima las firmas digitalmente, pero no me valen. No, esto no es posible. O sea, seamos serios, ¿no? Entonces, que no nos digan exactamente el qué, el cómo, no quiere decir que no tengamos que cumplir el qué. Esto es muy importante, ¿vale? ¿Dónde, ¿A qué aplica? Bueno, pues aquí tenemos un par de parrafitos. Esta webinar lo he intentado hacer un poco más práctico, ¿no? Porque otros tenía mucho texto. Sancionable, directa o indirectamente, podamos hacer caja B, facturación en paralelo, registrar transacciones económicas diferentes a las reales, entre otras. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué es una transacción, no? Pues una transacción básicamente es un movimiento económico. O sea, para nosotros, aplicando la ley el IVA, una transacción aplica a cualquier hecho económico que ocurra. Pero en concreto, facturas, cobros, efectos, contabilidad, bueno, algunas cuestiones que nosotros aplicamos en nuestras auditorías. Por eso, si tú registras una transacción, aplica la integridad, aplica la disponibilidad, aplica la conservación, aplica la legibilidad en tu transacción, en tu factura, en tu cobro, ¿vale? Y como decía, no es la primera vez que la agencia tributaria plantea esto y sanciona por algo que no dice el cómo cumplirlo. No solo la agencia tributaria, que yo me llevo muy bien, no lo digo como diciendo la agencia tributaria, no es la primera vez, no. La organización médico colegial tampoco y otras entidades gubernamentales, públicas, etcétera, muchas veces dicen el qué, pero no dicen el cómo, y lo que hacen es dejar en manos de auditores terceros demostrar que el software en un informe cumple con las buenas prácticas. Y si no la cumple, ya nos lo dirán ellos, ¿vale? Seguimos. ¿A qué afecta? Pues podríamos decir que afecta a los flujos de caja. Flujos de caja entendiendo como flujo de caja desde que se genera la factura, el cobro de efecto hasta la contabilidad, como he dicho, ¿no? Habría que ver en qué puntos, dependiendo del software, dependiendo del sector, transacciones, hechos económicos, ¿vale? Esto lo hemos comentado. Cuando hablábamos de la ley de ley antifraude es muy amplia, pero en concreto el artículo 201 bis, que es el que nosotros trabajamos en leyantifraude.com, tiene 4 letras principales que vienen a resumir lo que nosotros hemos hablado, ¿no? Hemos hablado de que no podamos llevar contabilidades distintas, o sea, contabilidades en B, para que nos entendamos todos, podamos alterar o no tener integridad, conservación de lo que realmente fueron los movimientos originales o transacciones económicas, hechos económicos reales,
también que permitan realizar transacciones distintas a las anotadas y que podamos alterarlas. Entonces, nos añaden dos apartados más. Nos vienen el E y el F, que el E y el F nos viene a decir que la integridad, la conservación, la accesibilidad, legibilidad, trazabilidad, inalterabilidad y la legibilidad por parte de los órganos competentes es obligatorio. Además, nos viene un apartado que es el F, que dice que también serán sancionables aquellos software que no se certifiquen. Ahora viene la última actualización de la ley, que nos dice que estos dos apartados quedan temporalmente aplazados. Es decir, hasta que no salga la agencia tributaria y nos diga en el F cuáles son los requisitos definitivos de la certificación, sale la agencia tributaria y nos anuncia que las dimensiones de auditoría y de certificación, la letra E y F, quedan temporalmente aplazados. No los elimina, repito. Próximamente se van a activar. Pero claro, tenemos que hacernos una pregunta. Pensar, ¿cómo puedo yo proteger mi software de la letra A a la letra D, que sigue siendo sancionable, si yo no meto medidas de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad? ¿Cómo? Es absolutamente imposible. Es decir, es como si el apartado E fuera, tienes que tener un seguro del coche y dijeran, no, lo paro esta obligación. Y el apartado A y D fuera, tenéis que tener un seguro a terceros. Es algo incompatible, es una paradoja lo que tenemos ahora con la actualización de la ley. Por tanto, pese a que la ley ahora mismo deja activas la letra A, B, C y D, implícitamente las letras E y F, aunque estén paralizadas temporalmente, no eliminadas, las tenemos que seguir cumpliendo, ¿de acuerdo? Porque si no, no podemos cumplir con la ley desde mi punto de vista. Quizá el F, podríamos entrar a discutir que el F sí, el F al final va a ser una certificación, esta certificación saldrá próximamente y nos dirá cuál es la metodología exacta de certificación, pero que obviamente irá alineada con el E, con el D, con el E, con el B y con el A, ¿vale? Por tanto, la paradoja ya os la he adelantado. ¿Cómo cumplimos de la A al D si yo no aplico medidas y controles de seguridad de la información, pues para las dimensiones que hemos hablado, ¿no? Es imposible. Entonces, al final, ¿qué hacemos nosotros con nuestros clientes? Nosotros damos medidas, aplicamos auditoría para cumplir con todas esas dimensiones. Con lo cual, cuando activen otra vez el apartado E, mis clientes ya lo van a cumplir. Podríamos discutir si lo cumplirán al 100% o al 90%. Pues estoy de acuerdo, lo compro. Pero por lo menos no van a estar al cero. Porque la mayoría de mis clientes, cuando llegan a mí, están al cero en más de una de esas dimensiones. En integridad están casi al cero, en trazabilidad están casi al cero, y yo diría que en conservación y elegibilidad, ni te cuento, están casi en el cero. Entonces, no os engañéis que hay mucho trabajo por hacer, hay un esfuerzo que hacer por vuestra parte, por la nuestra, y en cuanto se active la letra E, seguiréis teniendo ese mismo trabajo que tenéis que hacer ahora, solamente que a lo mejor puntualizado con el apartado F, que será la certificación definitiva. Pero como nosotros tenemos tan claro que nuestro trabajo está siendo correcto y alineado con lo que nosotros ya hablamos con la agencia tributaria, porque tenemos línea directa, nosotros lo que hacemos es auditar el software aplicando las medidas que pensamos y entendemos que van a salir en la certificación. A nivel técnico hablo, a nivel técnico. Tanto es así que nosotros ponemos en los contratos que hacemos con nuestros clientes que cuando salga la certificación definitiva, todas aquellas medidas técnicas que pida la agencia tributaria, las incluiremos, o sea, os acompañaremos a coste cero, es decir, ningún coste añadido. Con lo cual, ¿ventajas de hacer ya la auditoría? Todas. ¿Por qué? Porque tú vas a empezar ya a trabajar con nuestras medidas, vas a aumentar el nivel máximo de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad, y solo en aquellos gap técnicos que surjan de certificación definitiva,
nosotros os vamos a acompañar a coste cero. O sea, es una continuidad natural de nuestro trabajo, ¿vale? Con lo cual, yo creo que todo son ventajas, efectivamente. Teniendo en cuenta que los apartados que tenéis en pantalla son sancionables desde el 11 de octubre, repito. Muy bien. Claro, porque algunos clientes me dicen, Luis, mi software no permite caja B, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a indagar, les digo, vale, mira, cuando nosotros hemos trabajado con la agencia tributaria sobre este tema, con inspectores de Hacienda, con despachos de abogados del top 10 de despachos de abogados de España, hemos llegado a una conclusión, y es que hay 3 niveles sancionables. El nivel 1 sería el intencional, o sea, sería el nivel sancionable que vuestro software tiene alguna combinación, alguna funcionalidad, etcétera, orientada específicamente al fraude. Pues caja B o facturación en paralelo. Imaginémonos aquellos software antiguos que control B sale una contabilidad en paralelo. O una opción de menú que pusiera segunda facturación. O funcionalidad específica que vosotros tuvierais para desarrollar esto. Es obvio que la mayoría o la totalidad de vosotros y de nuestros clientes no tienen ya esto. Ellos ya se han curado en salud durante años anteriores porque sabíamos que esto iba a llegar. No lo he dicho, pero la ley antifraude ha llegado para quedarse. Esto no es una moda. O sea, la ley antifraude está aplicándose ya en otros países, a Francia, Alemania, en otros continentes como Sudamérica. Dentro de España está la Ticket Buy, en Portugal. O sea, esto ha llegado para quedarse. Y además esto va a estar vivo. O sea, la ley la tenemos ahora de una manera. Saldrán actualizaciones, estoy absolutamente seguro, ya lo he hablado con ellos, que irán perfilando, ajustando esta ley que es joven, la verdad, que es joven. Bueno, esto ya estaba en el gobierno de Rajoy planificado, pero ha salido finalmente en julio de este año. Entonces, el nivel 2, el nivel 1, pues muy pocos lo tienen, ¿no? El nivel 2 es el que más preocupa. Es decir, sería aquella funcionalidad que vuestro software tiene que el cliente utiliza o podría utilizar para defraudar, ¿no? O sea, para hacer una caja B, una facturación en paralelo, pero que vuestro software no la ofrece para eso. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿eh? Borrar una serie de facturación. Borrar una serie de facturación es una funcionalidad que tienen casi todos los sistemas de gestión, RPs, etcétera. Bueno, recordemos, ¿no? Yo siempre estoy hablando de RPs, pero esto aplica a cualquier software que haga una factura, un cobro, un restaurante, perdón, restauración, una óptica que tenga un software para graduar y hacer facturas, cualquier software que haga una factura, ¿vale? Entonces, el nivel 2 es cualquier funcionalidad que pueda el cliente utilizar que nosotros prestemos en nuestro software, porque nuestro software es rico en funcionalidades, por eso lo vendemos, porque es potente en funcionalidades, pero le permite al usuario defraudar. Estas son las que más tenemos que trabajar. Por ejemplo, el tema de, lo he dicho ya, eliminación de una serie de facturación. ¿Qué involucra? ¿Qué implica el borrado de una serie de facturación? Pues todo esto es lo que esto y otras cuestiones son las que trabajamos y las que más aplican. Luego hay otro nivel 3, que sería también, digamos, si el nivel 2 es el 70% de los riesgos, que ahora veremos lo de los riesgos, qué es esto de los riesgos, ¿vale? El 70% es el nivel 2 de los riesgos aplicables, el 30% sería ausencia de controles, es decir, que yo pueda ir a la base de datos y poner en una factura donde ponía 10, poner 100. Esto, esto, esto es obviamente una posibilidad, ¿no?, de modificación. Hay usuarios que tampoco tienen por qué ser muy avanzados. Abro un Access y vinculo una tabla. Tampoco hace falta mucho más, ¿no? ¿Y esto qué? Pues bueno, esto sería sancionable por ausencia de controles, desde mi punto de vista, ¿eh? Por tanto, también tenemos que trabajar esta serie de cuestiones. Por tanto, el nivel 1 raro es que un software tenga ya la opción de caja B ahí arriba, ¿no? El nivel 2 y el nivel 3 son los que ocupan realmente la gran parte de nuestro trabajo, que tenemos que colaborar con nuestros clientes para cumplir al máximo posible las letras A al F o A al E, porque la F es la certificación, ¿vale? Como decía, al final no nos hemos inventado la rueda, al final hemos mirado, hemos estudiado y somos auditores de TicketBuy, NF525 de Francia en su modalidad de autocertificación y otros estándares de seguridad de la información
internacionalmente reconocidos como la 27001 y la 27017. ¿Quiere decir esto que yo tengo que certificarme la 27001? No, no. La 27001 nos plantea una serie de controles y buenas prácticas. Por ejemplo, copias de seguridad. Nos dice que deberíamos de tener unas políticas de copia de seguridad, retención, y hasta nos puede recomendar, y hay mucho escrito de cómo se deberían hacer con buenas prácticas en las políticas de copia de seguridad, retención y su implementación. Perfecto, perfecto. Vamos a mirar ahí. No vamos a mirar, no vamos a inventarlo, vamos a mirar ahí. ¿Qué podría ocurrir? Que nosotros ahora hagamos una política de copias de seguridad que está aceptada internacionalmente, que os vamos a recomendar nosotros, y que luego cuando la agencia tributaria dijera no, y además tienen que estar cifradas. Si yo ya os lo voy a decir, que tienen que estar cifradas. ¿Qué puede pasar? Que nos digan que tienen que estar separadas geográficamente. Si yo ya te lo voy a decir esto. O sea, ¿podría pasar algo? Sí, podría pasar. Pueden pasar dos cosas, que nos pidan técnicamente algo que nosotros no hayamos hecho exactamente, y esto también puede pasar por dos cosas diferentes, porque os lo hayamos dicho y nos hayáis dicho, de momento, Luis, no voy a cifrar las copias de seguridad. Vale, perfecto, yo no te puedo obligar. Mi recomendación es que lo hagas. O porque no hayamos llegado al nivel que nos pida finalmente la agencia tributaria en ese punto concreto. Eso va a ser raro, pero si ocurre, como decíamos, os acompañamos hasta la certificación y os modificaremos el informe de auditoría y os recomendaremos cómo cumplir ese punto. Con lo cual, llegamos hasta el final. ¿Por qué la NF525? Lo he hablado antes, porque tenemos clientes que entran en Francia y dicen yo quiero también la homologación en Francia, Luis, junto con TicketBuy en los 3 foros, ¿vale? Ok. ¿Cómo trabajamos nuestra auditoría? Bueno, básicamente y a grandes rasgos, muy grandes rasgos, el primer paso es entender el software. Hoy está con esta empresa que creo que es el 9, según Gartner es el 9, bueno, da igual, entre los 10 primeros RPs de España. Lo primero es entender su software y algunos de los verticales que comercializa. Después, hacer una evaluación de riesgos. Ahí tenéis un ejemplo a la derecha de lo que llamamos mapa de riesgos y dimensiones. Tenemos que ver qué riesgos aplicarían a este software. Pues, por ejemplo, el riesgo de no disponer de copia de seguridad de los últimos 5 años. Es un riesgo. Es un riesgo que ataca directamente a la dimensión de conservación y, por tanto, a la letra, digo de memoria, a la letra C, donde la legibilidad tiene que ser un factor importante, ¿no? Para los inspectores de la agencia tributaria. Veis que está claro, ¿no? O sea, yo no puedo cumplir las letras de la ley si no cumplo con las dimensiones. La evaluación de riesgos nos va a orientar al camino. Nos va a decir, mira, hemos detectado en este caso 16 riesgos, en otros hay 10, en otros hay 20, depende del software. También a veces depende, o a veces un software tiene RP y también un módulo de TPV, con lo cual desdoblamos riesgos que aplican a ambos o a unos concretos, depende, ¿vale? Depende de esto. Después con esto generamos los mapas de controles, es decir, qué controles consideramos que van a reducir al máximo posible esos riesgos. Entendamos que está la ley, están los riesgos y están los controles que reducen o eliminan esos riesgos que nos ayudan a cumplir la ley. Esto es auditoría pura, o sea, no hemos inventado nada, ¿eh? También tenemos que entender que en la auditoría informática existen riesgos. La mayoría de los riesgos no se pueden eliminar a cero. La mayoría de los riesgos se reducen o se mitigan con diferentes controles, pero a veces no es posible eliminarlos al 100%. Un cliente me decía, oye Luis, y si va y coge y se copia la máquina virtual donde está y no está instalado nuestro RP, la copia y la pega y activa una y enciende otra, es que hay cosas que nosotros no podemos. Para eso está otra cosa que ahora vamos a hablar, ¿vale? Digamos, los, para los milagros hay otra cosa, que ahora hablaremos qué es para los milagros, ¿vale? Las diferentes cuestiones que nosotros no podemos controlar que haga nuestro cliente, eso lo vamos a hablar. Se puede, ¿eh? Y ahora lo vamos a hablar. Con todo esto hacemos el plan de acción. Con nuestro cliente trazamos un plan. Generalmente, ojalá en una semana pudiera hacerlo todo, pero esto es imposible. Estamos viendo que la media son unos 3 meses
de trabajo para cumplir con la mayoría de los puntos de control que les recomendamos. Por eso hacemos un seguimiento. Hacemos un seguimiento mensual durante 3 meses y ese seguimiento sirve para mucho, es bidireccional. Ellos nos dicen cómo están implementando los controles y nosotros le decimos las novedades o los avances que hemos hecho o algún ajuste. Oye, mira, os dijimos esto, pero hemos visto que a lo mejor si haces esto es mejor, ¿va? O amplíalo con esto, ¿vale? En auditorías hay una cosa que se llama controles compensatorios. A veces una dimensión o un riesgo no lo puedo reducir solo con un control, tengo que aplicar varios. Y a veces uno es el principal, un control es el principal y otros son los compensatorios, que me ayudan a cumplir con la ley, para que nos entendamos todos, ¿vale? Y la certificación que tiene el asterisco, ya lo hemos comentado. En cuanto salga la certificación, vosotros ya cumpliréis al máximo posible con ella porque habéis pasado por nuestra auditoría y después solamente será hacer ajuste en aquello a nivel técnico que sea necesario, ¿vale? A coste cero. A coste cero. ¿Ok? Seguimos. Las dimensiones ya la hemos hablado un poquito, pero simplemente para que lo tengáis en mente, sobre todo aquellos que que habéis caído en este webinar y no habéis visto ninguno nuestro y no sois potenciales clientes, que desde aquí saludo a los potenciales clientes que estáis aquí viendo un poco la presentación, que lo sé. Y bueno, la integridad e inalterabilidad, ya sabéis, relacionados con que no se pueda modificar la información de manera incontrolada. Y que si es modificada, que yo lo detecte. Volvemos a lo mismo. Probablemente yo no puedo evitar que alguien se salte toda la seguridad e intente poner 10 euros donde pone 100 en la base de datos. Estoy de acuerdo. Pero al menos yo lo voy a detectar porque me va a romper cierta medida de seguridad. ¿Vale? La conservación o la cadena de custodia, como hablamos los peritos informáticos de la información, es decir, que no se altera en el paso del tiempo, también relacionado con el anterior de inalterabilidad, ¿no? Conservación, temas de copia de seguridad, otros temas. Accesibilidad y legibilidad, que yo pueda leer esa información, que yo pueda abrir una copia de seguridad de hace 5 años, ¿no? Yo no, el inspector, probablemente. Trazabilidad, fundamental, fundamental, ¿vale? Como la NF525 nos marca, entre otras cuestiones, podemos aprender de ella en este tema. ¿Os imagináis, los que ya me habéis visto en otras veces y los que yo he hablado con vosotros, que todo esto aplica de una manera o de otra si el software es instalado on-premise o si el software es instalado en cloud? Absolutamente, bueno, tampoco quiero ser radical, pero diferente. Hay cuestiones que sí que serían comunes, pero otras que son diferentes. Pero incluso diferentes desde el punto de vista de responsabilidad legal. Porque es fácil, siempre ponemos el ejemplo de las copias de seguridad. ¿De quién es responsabilidad las copias de seguridad en la instalación on-premise? Parece que del cliente, de forma general. Y en cloud, la ISO 27017 nos lo marca clarísimamente, ¿no? Entonces, todo esto también hay que tener en cuenta arquitectura, modalidad contractual, o sea que ya estamos rozando lo legal, ¿no? Estamos metiéndonos en el terreno de los contratos. ¿Y por qué digo esto? Pues digo esto porque al final las ventajas de pasar por nuestra auditoría nos va a llevar a un cumplimiento máximo de la ley, nos va a preparar al máximo posible para la certificación, nos mejora el producto, obviamente que nos mejora el producto. Tengo un cliente que dice, Luis, me está funcionando muy bien y lo enlazo con el punto siguiente, que es el tema del marketing, que cuando yo firme con vosotros para hacer la auditoría, nosotros les damos a nuestros clientes un certificado que envían a sus clientes finales, donde pone que esta empresa preocupada por bueno, un certificado de que están embarcados en la mejora de su software, pues hemos recuperado incluso algunos clientes que teníamos perdidos, ¿no? Incluso después, ¿no? Oye, ya hemos superado la auditoría, ya estamos trabajando, hemos cumplido ya con el 80% de los controles de seguridad que nos ha pedido. O sea, que realmente estáis mejorando el producto, mejorando. A lo mejor es verdad que a veces cuando no hay un empuje, porque venga un empuje por la ley, no, pues no mejoramos el tema de contractual de copias de seguridad, o las copias de seguridad, o la integridad de nuestra información. Pero cuando a veces las leyes sirven para dos cosas,
alguno dirá, y para otras, sí. Pero sirve para dos cosas. Una, empujar a mejorar los productos, a mejorar la calidad. Es una mejora de la calidad, ¿no?, de ciertos productos. Lo que vamos a hacer no solo nos mejora y nos garantiza un nivel de seguridad muy elevado en España, sino internacionalmente, en toda Europa, desde luego, internacionalmente, vamos a dejarlo ahí, sino que además nos sirve como herramienta de marketing. Tengo otro cliente que me decía, Luis, es que con vuestro informe me estoy diferenciando de la competencia que aún no ha reaccionado, ¿no? De hecho, tenemos clientes y está pendiente hacer, es un tema pendiente, y si me oye mi responsable de marketing, que lo recuerde, tenemos que, nos están pidiendo bastantes clientes hacer un listado y que ellos aparezcan como que están auditados y están cumpliendo el nivel máximo en qué nivel se encuentran, ¿no? O que han pasado la auditoría nuestra, de manera que tengamos un listado con donde aparezcáis y que os sirva como herramienta de marketing, ¿por qué no? Pero también como una herramienta de cara a una posible inspección, porque yo no quería hablar de la inspección, pero hay que hablarlo, ante una posible inspección, un problema legal, un tema que acabe en juicio, porque esto acabará en juicio en más de una ocasión, decir, oye, yo he sido proactivo, yo me he embarcado con ley antifraude, yo tengo un informe que tiene 140 páginas, que yo he hecho todos los controles que me ha pedido aquí, o casi todos, hemos elevado al máximo posible el nivel de seguridad. Esto es como la GRPD, ¿no?, que se valora positivamente que una empresa sea proactiva. Pues exactamente lo mismo, ¿vale? Y la ventaja del certificado sin coste añadido, es decir, acompañaros hasta el final en todo lo que sean temas técnicos informáticos, ¿vale? Muy bien. Pero ¿qué ocurre? Algunos clientes nos decían, vale, perfecto, me parece fenomenal, ya, te lo contrato ya, vale, ok, perfecto, nos embarcamos. Pero una vez iniciado, a veces algunos clientes nos dicen, oye, Luis, es que tengo unos casos como muy complejos. Tengo unos clientes que yo les di el código fuente, que ellos lo han seguido evolucionando, que me pagan un mantenimiento, pero yo no intervengo. Tengo un contrato que es este, pero con unas cláusulas que dicen esto. Yo les digo, mira, cuando nos metemos en el terreno de excepcional, cuestiones que se salen de lo normal, cuestiones que involucran ya cláusulas legales, contratos, etcétera, nosotros podríamos asesorarte, podríamos decir, mira, para mí esta cláusula es adecuada. ¿Por qué? Porque hemos visto, no sé si cientos, pero decenas de contratos de sistemas de gestión, ¿no? Pero llegó un momento que dije, no podemos sustituir al abogado. Entonces, al final, pues hemos incorporado un despacho que nos ofrece este asesoramiento legal. Nosotros hacemos lo que sabemos hacer de la mejor forma que vais a encontrar, que es auditoría, ley antifraude, sistemas informáticos, ¿de acuerdo? Para revisión de contratos y temas legales están nuestros servicios nuevos de asesoramiento legal. Por ejemplo, el relativo a alcance e interpretación de obligaciones legales, opiniones legales acerca del cumplimiento del programa, asistencia legal en la elaboración de comunicados, análisis del impacto que puede tener la nueva regulación en servicios vigentes y no vigentes, defensa frente a reclamaciones de clientes y posibles sanciones. Y bueno, otras recomendaciones que ya son de carácter puramente legal, ¿vale? No es, oye, yo quiero cumplir la ley, perfecto, ahí estamos nosotros. Pero es que ¿vale? Yo creo que ha quedado claro esto. Muy bien, pues antes de pasar al turno de preguntas, he intentado ser lo más práctico posible para que no os durmáis en la charla. Invitaros, de verdad invitaros a que vayáis a nuestra web, a leyantifraude.com. Aquí vais a encontrar, yo os dirigiría directamente a noticias. Aquí vais a encontrar muchos artículos donde metemos algunas recomendaciones, historia de lo que ha ocurrido desde julio hasta hoy, cuestiones que se repiten en nuestros clientes, razones, por ejemplo, para no esperar a la certificación. Bueno, vais a encontrar muchas cuestiones. También vais a encontrar la opción de servicios legales que decíamos antes, tanto de la nueva ley antifraude como de dudas. Vais a encontrar temas de Ticket Buy, vais a encontrar temas de la NF525, vais a ver
explicaciones sobre la ley, artículo 201 bis de la ley antifraude. Bueno, creo que os va a ser de mucha utilidad. No obstante, yo os invito totalmente a dos cosas. Os invito a que ahora nos preguntéis cualquier cuestión que os parezca que no ha sido aclarada o que yo no lo he nombrado, y que o bien nos llaméis al 911-407-851 o nos mandéis un correo a nuestro departamento comercial de proyectos @leyantifraude.com, que os atenderán debidamente. Así que nada, pues muchas gracias. Muy bien, Luis. Pues muchas gracias por las explicaciones y efectivamente pasamos al turno de preguntas. Os animamos a levantar la mano aquellos que queráis participar vía micrófono, que es la mejor forma de participar. Aprovechad que tenemos aquí a Luis. Levantáis la mano, ya tengo manos levantadas. A ver, os digo. Vale, Juan García, te abro el micro. Levantad la mano aquellos que queráis participar vía micrófono. Yo os abro el micro. Vamos a ver, Juan. Adelante. Vale, perfecto. Muchas gracias por la presentación, Luis. Además, estuve hace unas semanas en otro webinar también que impartiste aquí en Webinars, que era un poco más detallado sobre las dimensiones de cumplimiento y demás. Y tengo algunas dudas en relación con la dimensión que hablas de la inalterabilidad de los registros, ¿no? Porque, por ejemplo, un caso que es muy habitual, por lo menos entre nuestros clientes, es que nos dicen, oye, mira, yo no quiero modificar una factura, por ejemplo, registrada, no quiero modificar un importe, no quiero modificar el producto o la cuenta contable que estoy utilizando al hacer este registro, pero por cuestiones de normativa, porque muchas veces se presentan a lo mejor una subvención o algo así, pues el auditor de esa subvención les pide que, por ejemplo, en el interior de la factura aparezca una determinada descripción. ¿Vale? Con lo cual es un requerimiento habitual que nos pidan, oye, sobre un documento, una factura que ya está registrada dentro del RP, que yo pueda modificar, por ejemplo, ese literal. Entonces, ahí en ese caso, según lo que he visto un poco y por lo que he leído en la normativa, en principio no debería poder alterar eso. Y si lo altero, tendría al menos obligación de llevar una especie de registro de cambios, entiendo, ¿no? O de un lot de cambios. No sé si con eso sería suficiente. Pero llevado ya esto al extremo, te puedo poner otros ejemplos en los que a lo mejor lo único que quiero es poder modificar algún dato que sea, por ejemplo, pues para la analítica interna de la compañía, como puede ser un dato de un centro de coste. Entonces, ahí también es obligatorio llevar ese control de cambios, esa inalterabilidad que dice la ley. A ver, efectivamente, cuando nosotros emitimos una... Primero te diría que, como he dicho antes, aquí hablamos de hechos económicos. Aquí el concepto de transacción se basa en hechos económicos. O sea, muchos clientes se preguntan, ¿no? Desde mi punto de vista, y cuando yo hablo con abogados, ¿qué es una transacción? Bueno, la transacción, lo más parecido es un hecho económico. Por tanto, modificar una descripción no es un hecho económico. Cambiar el centro de costes donde tú estás imputando esa factura no es un hecho económico, directamente hablando de la factura, desde mi punto de vista. Aún así, habría que estudiarlo, cada caso. Yo ahora no te voy a dar una solución porque, obviamente, hay que ver tu software, qué tipo de trazabilidad está dejando en la base de datos, en qué momento. Siempre digo a mis clientes, debe haber un punto, un momento a partir del cual tú no puedes modificar esa factura. Porque tú esa factura la puedes haber enviado a un cliente, tú ya no puedes modificarla, obviamente. O sea, si tú ya la has mandado a tu cliente, imaginemos una factura de hace 3 meses, que ya la hemos guardado, hemos declarado IVA, está claro que es un caso extremo. O como hoy hablaba con un cliente que me decía, no, yo puedo abrir el año 2017 si me apetece el día de hoy y modificarlo. Yo, ostras, pues no sé. Lógicamente esto no es correcto, ¿no? Entonces, en cualquier caso, me parece buen apunte lo que has dicho, el tema de la trazabilidad. Efectivamente, la trazabilidad es una de las dimensiones que aquí vemos, ¿vale? Que nos pide, efectivamente, que todo esté de alguna manera registrado. Esa creación, modificación o borrado debería estar registrado. Pero luego también dependerá, porque claro, si yo tengo firmada digitalmente mis facturas, obviamente yo ya no puedo modificarlo. ¿Cómo puedo modificar yo una factura que la tengo firmada digitalmente y que la he enviado digitalmente a un cliente?
no debería poder hacerlo. De todas formas, preguntas muy concretas de cómo resolver una cosa muy concreta, hoy no os las voy a responder, porque al final hay que tener una visión global de vuestro RP. ¿Qué hace vuestro RP? ¿En qué sector compite? ¿Qué hace con las facturas? ¿Hasta qué momento se permite hacer esa operación? ¿Solo se puede hacer con la última factura que aún no he enviado? Por ejemplo, este cliente de esta mañana, la factura empieza como borrador, como factura borrador, aun teniendo ya número de factura imputado. Entonces, hay que analizarlo. O sea, eso estaría dentro de nuestro trabajo de auditoría. Lo que sí que te voy a decir es que cuando hay dudas, al final la trazabilidad es una cuestión muy importante. Al menos dejamos registrado todo, ¿vale? Claro, porque luego, de hecho, muchas veces lo que se me plantea también ya no son solo cuestiones técnicas de cómo garantizar o cómo establecer esos controles, porque es habitual, por ejemplo, en muchas soluciones de RP que tienen una capa por encima, que es la de funcionalidad, pero luego los datos realmente donde se almacenan es una base de datos que puede ser un SQL Server o un Oracle, por ejemplo, por debajo. Entonces, yo no tengo control o no puedo garantizar que mi cliente no acceda a la base de datos por debajo y modifique los registros directamente en la base de datos, salvándose Bueno, todos los controles que pueda tener el software. no es correcto. Aquí sí que te puedo decir que no es correcto porque nosotros recomendamos medidas que aseguran que si alguien entra en la base de datos y tocara una factura, nosotros lo detectamos. O sea, O te una, harías como o, lo o de una, cambios. o una trazabilidad, o la propia trazabilidad. Nosotros recomendamos a nuestros clientes medidas de seguridad que aseguran que la trazabilidad, si alguien la tocara, lo vamos a detectar. ¿Vale? Pero para Perfecto. eso hay que hacer la auditoría. Obviamente hay que Sí, pasar sí, por sí, ahí sí, sí. porque hay que estudiar desde qué tecnología tenemos, qué podemos hacer. Claro, tengo clientes con Clipper, imagínate, con DBase, con Access, otros no, con SQL Server, Oracle. Vale, entonces en función de esto podemos hacer unas cosas u otras. A veces hay que hacer otros controles compensatorios. No basta con un control únicamente, sino que hay que aplicar varios para decir la probabilidad de que aplicando todos estos controles de eso se pueda modificar es prácticamente nula. Pero en concreto lo de la trazabilidad y lo de que, de hecho lo hemos visto aquí en nuestra evaluación de riesgos, aunque se ve pequeñito, pero el primer riesgo es la modificación de datos por administradores en el sistema de base de datos. Es el primer riesgo. Y ese lo tenemos controlado. Sabemos cómo se resuelve perfectamente. ¿Vale? Perfecto, pues muchas gracias. Nada. Muy bien, Juan. Ya sabéis, si queréis participar, tenemos unos minutos. Levantáis la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control y yo os abro el micro. Luis, ¿por qué crees que, digamos, entre los fabricantes de software al que atañe esta normativa o esta ley, tienen una sensación de que no tienen que correr mucho para poner en marcha toda la nueva normativa? Es decir, ¿qué crees tú que hace que la gente piense que esta ley no se está aplicando o no se va a aplicar? Yo creo que son muchos factores. Por ejemplo, en Francia también es un factor cultural, yo diría. Recordamos también la RGPD, ¿no? Que la RGPD muchas empresas o no lo han hecho ni siquiera aún, o se arriesgan o no quieren embarcarse, aun cuando la RGPD ahora mismo cumplir con la RGPD también incluye mejorar el producto. En este caso, yo creo que también, diciéndolo de forma muy coloquial, porque estamos entre amigos, yo creo que muchos asesores hacen mucho daño. Es decir, hay muchos asesores que dicen, no te preocupes, esta ley, bueno, ya ahora de momento no hay excesivas denuncias. Vale, bien, estoy de acuerdo que no hay 100.000 denuncias al día, pero al final la ley, como decía, yo creo que ahora en serio, ha llegado para quedarse, esto no se va a ir, la ley se va a transformar, se irá modificándose, ya ha salido una modificación hace un mes, saldrá dentro de otro mes, pero también cuidado que esto nos lleva a engaño. Es decir, pues si dentro de un mes va a salir otra, como nos dice Luis, y es verdad. Pensamos que dentro de 4 semanas saldrá otra. Pues me espero que salga dentro de 4 semanas. No, porque en enero habrá otra. Y probablemente en marzo habrá otra modificación. Y en julio habrá otra. Porque esto está vivo. Desde mi punto de vista va a estar vivo, van a salir modificaciones
y lo que tenemos que hacer es cumplirla. O sea, la ley está para cumplirla. Hasta que uno tenga un problema con un cliente, con una sanción, con una denuncia, y recordemos que las sanciones, tal y como se ve en nuestra web, ¿no? 150.000 euros más otros temas por año cumplido, por instalación, etcétera, etcétera. Luego también es verdad que como hace un mes salió la actualización donde los clientes han dejado de estar en la ecuación, es un tema también importante, ¿no? Que nos lleva a engaño. Cuando estaban, estas son las letras, ¿no? Que decíamos de la A a la F. Cuando el 11 de octubre sale, bueno, cuando en julio se dice, oye, el 11 de octubre tal, nosotros estamos desbordadísimos de trabajo, nuestros clientes empiezan a llamar, empezamos a hacer auditorías como locos. Sale la ley, seguimos a tope. ¿Por qué? Porque los clientes son los primeros que empujan también. O sea, por ejemplo, en el sector restauración, tengo un cliente que tiene cadenas importantes, ¿no? Creo que es, por ejemplo, la mafia, cosas así. Cadenas de restauración. Los propios clientes finales son los que le empujan al partner. Dice, oye, que aquí hay un apartado que dice que el cliente final será sancionado si no tiene un software que cumpla esto. Hace un mes sale la actualización de la ley y dice, bueno, de momento los clientes no, solo los partners. Dejan de empujar los clientes. Los clientes dejan de empujar. Nosotros, afortunadamente, seguimos teniendo mucho trabajo, muchas auditorías, pero es verdad que tenemos decenas de empresas que dicen, yo me espero. Ya, pero para mí es un error, porque cuando tú digas, Luis, vamos a por ello, vas a llegar tarde, quizá tu cliente ya pueda ser sancionable o haya sido sancionado, no te aprovechas ahora de ser proactivo, de meter, te lo estamos diciendo claro, te estamos diciendo, mira, vamos a hacer que tú cumplas la ley y además, en lo que falte, te ayudaremos hasta el final. ¿Vale? Entonces yo creo que eso, un poco también la cultura, que los clientes han dejado de empujar, pero cuando decimos que han dejado de empujar, no nos equivoquemos, temporalmente, porque en cuanto dentro de 2 semanas, bueno, posiblemente ya he dicho la fecha, dentro de 2 semanas salga la actualización y vuelvan a activar que el cliente final es sancionable, entonces todo el mundo va a ir con prisas, ¿vale? Aún así nosotros tenemos muchísimo trabajo, pero era un poco eso. Yo creo que muchos partners han dicho, bueno, como el cliente no me dice nada, yo me paro. No, grave error, porque vas a ser sancionado o vas a estar en el en el punto de mira como tengas un problema, ¿vale? Y tampoco creo que tampoco muchos clientes míos sí que lo tienen claro. Dicen, no, Luis, lo tengo claro. Para mí esto es una inversión, porque yo ahora voy a recuperar clientes que he perdido. O además voy a sacar a mi competencia de lado porque ellos no lo están haciendo en algunas cuentas que estoy ofreciendo. Y efectivamente, lo que cuesta la auditoría, ellos lo recuperan con una venta. O sea, con una, ¿vale? Aparte del cumplimiento legal. Entonces yo creo que también a veces falta esa visión de decir, oye, que si yo hago esto, quizás puedo transformarlo esto no solamente en una ley, en el cumplimiento de la ley, sino en una herramienta de marketing. Muchas empresas sí lo tienen claro, pero además lo tienen claro desde el primer día. Antes de que yo se lo diga, me lo dicen ellos. No, si yo tengo claro que esto se amortiza, no me sé la palabra, que esto se amortiza desde el día 1 que lo haga yo. Lo tengo claro, por eso lo voy a hacer, ¿vale? Yo creo que es un poco falta de visión y también pensando en que, bueno, han parado, aunque dentro de 2 semanas lo activen, de momento está parado para el cliente. La sanción es solo para mí. No sé, yo no lo entiendo también, de verdad. Yo el otro día lo hablaba con mi director comercial en una reunión de equipo que tuvimos. Digo, es que no entiendo cómo ahora mismo algunas empresas se paran, no lo entiendo. Si les aplica la ley, se pueden diferenciar de la competencia, no lo entiendo. Creo que es como en auditoría se llama apetito al riesgo. Es como decir, yo tengo apetito al riesgo. Voy a conducir sin seguro de coche. Yo no me voy a estrellar. A mí no me va a pasar nada. Vale, pues tú mismo, ¿no? Esto se llama apetito al riesgo. Básicamente creo que esa sería mi explicación, no tengo otra. Lo de los clientes, que efectivamente es un tema desde mi punto de vista crítico y además, digamos, entraría como en una especie de injusticia, en el sentido de que, bueno, el que tenga software puede tener problemas. Es decir, se puede decir, bueno, pues yo utilizo el Excel y así no tengo problemas, porque el Excel no tiene que cumplir No, sí que con lo tiene este que tipo de cumplir. normativas.
El Excel sí, porque al final el Excel es una herramienta de propósito general, transversal. Lo puedo utilizar para llevar la lista de la compra, por decir algo absurdo, a llevar una factura. Pero no es un Obviamente, software de contabilidad. no es un software, pero te permite hacer facturas. No es que no lo cumpla, sino que, por ejemplo, hemos tenido clientes, generalmente son pequeños, son más autónomos o pymes muy pequeñas, que me dicen, Luis, es que yo utilizo el Excel para hacer facturas. ¿Cumplo con la ley? No es que el Excel cumpla o no cumpla, sino dice, ¿yo cumplo con la ley utilizando el Excel? No, obviamente. Obviamente no. ¿Cómo te va a garantizar un Excel la integridad, la trazabilidad? Es imposible, ¿vale? Hombre, alguien me dirá, no, si yo programo el Excel con miles de macros, vale, sí, vale. No sé, habría que verlo. Pero ahora al cliente no se le exige, ¿no? Me has dicho. Ahora mismo, temporalmente, y repito la palabra temporalmente, porque Pero tú te ¿por qué lees la dices ley, temporal? ¿Por qué dices temporal? porque Que lo ha hace, dicho la ley. sí, sí, correcto, porque la ley a partir de hace un mes aproximadamente sacó una actualización y dijo, de momento ponemos en stand-by la sanción a los clientes, te lo estoy diciendo en modo coloquial, ¿eh? Pero de momento, stand-by la sanción al cliente final. De momento. No Claro. pone hemos eliminado para siempre la sanción al cliente, no. De momento, como no existe el software certificado definitivo, no se aplicará la sanción a los poseedores de software que no esté certificado. Eso es lo que dice. Pero obviamente, si ahora mismo toda la ley recae en el partner, pues yo estaría aún más preocupado, la verdad. Claro. ¿Vale? Bien. Ok. Bueno, pues vamos a ver. Me preguntan por aquí cuál es un poquito el procedimiento que seguís, es decir, entiendo que tenéis una reunión, o sea, ¿cuál es un poco el procedimiento que Vale. seguís con un nuevo Sí, sí. cliente? El procedimiento que seguimos es muy sencillo. Bueno, lo normal es que el cliente nos contacta vía correo electrónico o vía telefónica o a través del formulario. Nuestro formulario recibimos todos los días diferentes solicitudes a través del formulario, donde el cliente nos dice pues que quiere contactar con nosotros, básicamente. Nuestro área comercial se pone en contacto con ellos y comentamos la necesidad o la posible necesidad que tienen. El siguiente paso es que nosotros tenemos un formulario en la web que no está aquí, pero bueno, os lo voy a enseñar, ¿vale? Que se llama cuestionario. Le remitimos este cuestionario. Una vez el cliente dice, vale, sí, me interesa trabajar, o me interesa que me presupuestéis mi problemática, porque obviamente, como decía, no es lo mismo un RP top 10 de España a un RP que está implantado en 20 pymes, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo ni la misma dificultad, a veces incluso la tecnología. Estamos hablando de una tecnología obsoleta, estamos hablando de una tecnología moderna, ya tiene implantado procesos de ticket buy o no. O sea, todo esto al final, el cliente nos lo dice en este cuestionario. Con este cuestionario, nosotros lo que hacemos es preparar una propuesta. Decimos, vale, en vuestro caso, que utilizáis tecnología Delphi y Firebird, .NET y MySQL Server, la que sea. Tenéis tantas implantaciones, tenéis estos procesos, etcétera, etcétera. Pues el presupuesto es este y comenzaríamos, nada, en cuanto nos digáis el OK. El cliente nos da el OK. Vale, ahora voy a hacer una cosa aquí importante. El cliente nos da el OK y tenemos una primera reunión donde os enviamos un formulario mucho más completo donde nos explicitáis, nos explican cómo funciona su software, bueno, una serie de cuestiones, pero con mucho detalle ya, ¿vale? Después tenemos una reunión para ver el software siguiendo ese documento que nos habéis enviado. Vemos efectivamente cómo se crean las facturas, cómo la tecnología, cómo se hacen las copias de seguridad, y con esto ya pasamos a hacer nuestro informe en lo que llamamos informe borrador. El informe borrador tiene lo que hemos comentado aquí en esta diapositiva, que es básicamente todo nuestro entendimiento del software, todo lo que hemos visto, también de la arquitectura de seguridad, de la tecnología, la evaluación de riesgos, o sea, todos esos riesgos, en qué condiciones se dan, a qué afecta, a qué dimensiones, el mapa de controles que pensamos que tenemos que aplicar para resolver estos riesgos, el plan de acción
y luego ya el cliente se lo enviamos y el cliente nos responde. Vale, generalmente siempre nos dicen, nos gustaría tener una reunión, obviamente, para comentarle el informe. Perfecto, siempre se hace. Tenemos una reunión donde el cliente dice, vale, lo entiendo todo, pero aquí ¿por qué habéis puesto esto? Pues mira, hemos puesto esto, por esto, por esto. ¿Y por qué esto es un riesgo? Pues mira, es una fortaleza, pero también es un riesgo en este sentido. ¿Vale? Y el plan de acción tenemos que consensuarlo. A veces ellos dicen, oye, pues esto no lo puedo hacer ahora en diciembre, lo haré en enero. Vale, perfecto. Nosotros no podemos obligaros. Y a partir de ahí ya el seguimiento. ¿Vale? Eso es un poco lo que quería decir, que me ha recordado el tema del presupuesto. Algunos clientes nuestros, ahora sobre todo en las últimas semanas, los que nos están contratando, nos dicen, oye Luis, mira, es que yo tengo ya casi el presupuesto cerrado de este año, pero abro presupuesto el año que viene, pero me gustaría comenzar ya. Vale, no hay problema. Nosotros lo que estamos haciendo es, además es un buen momento porque lo que hacemos es, pues hacemos una forma de pago de manera que ocupe los dos ejercicios. Ahora se hace parte y el resto se hace a partir de enero, ¿no? De los pagos. De manera que el cliente dice, vale. Además, esto también le da tranquilidad al cliente. El cliente dice, bueno, pues yo puedo tener ya la auditoría en un par de semanas, la tengo hecha, y luego, en cuanto se haga la certificación, va a entrar probablemente dentro de esos 3 primeros meses o no lo sabemos, y estaré cubierto, ¿vale? O sea que eh, pensamos que damos la máxima flexibilidad para hacer el trabajo y también para la forma de pago por eso, porque sabemos que muchas empresas tienen el presupuesto casi ya consumido de lo que viene del 2021, ¿no? ¿Vale? Muy bien, pues no veo ninguna pregunta más, así que nada, Luis, muchísimas gracias y seguimos con nuestros webinars en conjunto. Venga, muchas gracias, a todos. Muchas gracias a todos, estamos atentos a próximas comunicaciones, tanto de TecnoWebinars como de Ley Antifraude. Y nada, recibiréis la grabación del webinar pues mañana mismo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós. Adiós.